¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Comenzó ayer la transición de gobierno. El presidente Tabaré Vázquez recibió en su despacho al presidente electo Luis Lacalle Pou y después sumaron a la reunión a los equipos de trabajo designados por las dos partes. Antes de retirarse, en conferencia de prensa, Lacalle Pou destacó el buen ambiente que había rodeado a ese encuentro. Era una reunión que hace tiempo que la veníamos soñando y la veníamos preparando. Y la verdad que nos vamos muy satisfechos en dos aspectos. El primero, porque tuve una reunión personal con el presidente, que obviamente el contenido queda en esa reunión, pero era necesaria, ya no solo institucionalmente, sino personalmente, cosa que me deja muy satisfecho y se lo transmití. Y después las formalidades de la transición, que como lo veníamos diciendo y suponiendo ya en la campaña electoral y en estos días, apelando al republicanismo del presidente Vázquez, que siempre destacamos, se nos anuncia equipos técnicos, apertura de información y trabajo, ya sea bilateral o con todos los equipos en estos días. Así que, como lo dijimos el otro día, desde que se confirmó la fórmula con Beatriz Argimón y quien habla, vamos a mantenerlos informados de todo lo que vaya pasando. Nos parece bueno no solo para los requerimientos de la prensa, sino para la población. En ese intercambio con los periodistas, además, el senador Álvaro Delgado fue presentado como el próximo secretario de la Presidencia. Desde esa posición, Delgado será uno de los apoyos más importantes de Lacalle Pou en el ejercicio del gobierno. Ahora, ¿con qué perfil? ¿Cuál será el perfil en esa gestión? ¿Qué tareas tendrá ahora durante el periodo de transición? De esos temas vamos a conversar con él a partir de este momento. Senador Delgado, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Un saludo a la audiencia. Primero una presentación rápida, porque usted es un dirigente político conocido, pero ahora va a dar un salto importante en su trayectoria, en su carrera, y capaz que conviene pasar en limpio algunos datos. Usted tiene 50 años, ¿verdad? Sí. ¿Está casado? Sí, 3 hijos. 3 hijos. Es veterinario, esa es su profesión. Veterinario y con un posgrado en gerencia agroindustrial. ¿Ha sido productor agropecuario? Sí. ¿Ha sido colono? Soy productor agropecuario en pastoreo, trabajo con un tema familiar, lo sigo haciendo porque es la vocación de mi vida y después me dedicaba a esta actividad. Empezó mucho en lo gremial. Sobre todo en lo gremial universitario, ¿no? Universitario, en lo que tiene que ver con el consejo. Primero en el liceo, la salida de la dictadura, toda aquella efervescencia. Después en mi facultad, después en la universidad, integré el Consejo Directivo Central de la universidad. Y bueno, y después tuve un enganche a la actividad militancia política. El primer cargo de designación política lo tuve en el gobierno de Valle gracias a Alberto Volonté, que fui director del Ministerio de Trabajo, inspector general de Trabajo. Y bueno, ahí pude aprender muchísimo. Era muy difícil entre el 2000 y el 2005 estar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el medio de esa situación. Sí, le tocó la crisis. Con lo cual, la alternativa a todo eso fue generar 20 mesas tripartitas que generamos, que las presidía yo y me reunía con empresarios y con trabajadores de todo tipo. Por eso gran parte de esta actitud de generar diálogos, de reuniones, de generar confianza. Yo creo que además tengo, además de diálogo, mucha confianza con muchos dirigentes empresariales y sindicales que hoy están en primera línea, que en aquel momento quizás no estaban en primera línea, pero que venían a vernos. Bueno, hasta el propio ministro Murro, que era asesor de un sindicato en aquel momento que yo lo recibía, genera que hoy muchas veces
los diálogos se hacen más fáciles. No siempre de acuerdo, pero siempre más fácil. Ya hablaremos de eso. Pero para terminar el repaso, ingresó al Parlamento en 2005 como diputado. Integró la Cámara Baja durante 10 años. Y después en 2015 accedió al Senado, donde ahora debería iniciar un segundo periodo. Exactamente. Sin embargo, Lacalle Pou lo eligió como secretario de la presidencia. ¿Por qué? Bueno, primero es un tema que tendría que preguntarle a Lacalle Pou, pero voy a dar mi interpretación y me parece que capaz que vale. En el 2009 fundamos con Luis, me cuesta un poco decirle presidente electo, pero con Luis el movimiento Aire Fresco. En realidad en esa elección del 2010 sacamos 3 diputados, ¿no? Quien habla por Montevideo, por la 404, que se formaba por Canelones, por la 400 Luis y Amini Furi. Y después de la elección del 2010 empezamos a recorrer el Uruguay, tratando de generar me acuerdo que era un movimiento nacional que sea una lista al Senado con una visión más generacional. Y empezamos a recorrerlo y resulta que en 2011 Luis fue presidente de la Cámara y empezamos a ver que esto generaba adhesiones en la interna del Partido Nacional. Mucha gente veía en esto una proyección no solo de renovación, sino de futuro. Y bueno, íbamos con la idea de sacar una lista del Senado y volvíamos con la de la gente, que era que Luis tenía que avanzar en un proceso de ser precandidato o candidato del Partido Nacional. En aquel momento, estoy hablando del 2012, Emiliano, Luis tenía 40 años. Y además, una decisión personal compleja, había otros precandidatos, el 6% del partido tenía Luis en intención de voto, o 4%, una cosa así, otros eran los que estaban quizá con una intención mayoritaria. Me acuerdo que era tanta la presión, teníamos en Aire Fresco 8 diputados, todos afines medio generacionalmente, con una estructura ya armada a nivel nacional. Luis toma la decisión en finales del 2012. En enero del 2013 Aire Fresco se reúne y ofrece el nombre de Luis Lacalle Pou como precandidato dentro de lo que era Unidad Nacional, ¿recordarás? Unidad Nacional. Sí, Unidad Nacional que había sido formado a su vez por el herrerismo, ¿no? Exactamente, par de herrerismo y alguna cosa más. Y bueno, y en realidad empezaron los apoyos desde ese enero hasta mayo, que Unidad Nacional vota a Luis como precandidato por Unidad Nacional y se disuelve porque pasa a formar el sector Todos, que es el sector que forma Luis, donde se incorpora el movimiento Rocha, donde se incorporan gente de la izquierda, Graciela Bianchi, bueno, varias personas más. En ese momento, en ese proceso de pocos meses, hubo una cantidad de adhesiones en todo el país que lo posiciona como el candidato del sector. Está claro que usted es de los hombres del grupo Aire Fresco de mayor confianza de Lacalle Pou, es quizás su par en todo este proyecto, ¿no? Juntos armaron Aire Fresco. Ahí está una de las claves, ¿no? Hay una relación muy cercana. De confianza, de amistad, pero de confianza, con perfiles diferentes, pero de confianza mutua y de mucho afecto. Ahora, se había manejado su nombre para el Ministerio de Industria, Energía y Minería, lo que tenía su lógica si nos atenemos a los asuntos que usted priorizó como parlamentario, ¿no? ¿Usted pudo elegir entre los dos cargos? ¿Le dieron a elegir o vino el decreto? ¿Por qué hace preguntas difíciles? A ver, en los temas de industria y energía son temas que en realidad, temas laborales, por lo que mi experiencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el tema de industria y energía, me traté de especializar en la Cámara de Diputados y de Senadores. Es más, sí, esa fue su temática. En Diputados integré la Comisión de Industria, la presidí varias veces. En Senadores integré 4 comisiones, porque son más las que integro. Integré además asuntos laborales, obviamente integré la de ganadería e integré la de Hacienda y presupuesto. Pero siempre preocupado por los temas de la energía, de la industria. Visitaba la industria por semana, grande, chica, mediana, del interior de Montevideo. Bueno, son temas que me van a seguir preocupando. Lo que pasa que, obviamente, en eso, cuando uno es parte de un proceso y está tan adentro de la formación del proceso, es menos dueño de sus decisiones. Me queda claro que usted hubiera preferido el ministerio. No. Yo estoy muy convencido de la decisión que tomó Luis. Es una decisión que obviamente estaba lo que Luis sintiera, donde Luis sintiera que fuera más útil. Él entendió que más útil era estar
al lado del presidente en la Secretaría del Presidente, que es un cargo obviamente que uno está muy cerca de las tomas de decisiones y en coordinaciones de gobierno. Y ahora, bueno, yo encantado, ¿no? Muchas veces se ha elegido para este cargo a un abogado, a una persona con conocimientos jurídicos. ¿Su perfil cuál será? Obviamente ese no es, ¿no? Más allá que tenga muchos, que pueda tener algunos asesores. Ese frente lo va a cubrir el prosecretario Rodrigo Ferrés. Uno de los dos secretarios prosecretario, de acuerdo al perfil, tiene una formación jurídica fuerte, sobre todo en derecho administrativo, que tiene mucho que ver con la elaboración de decretos, resoluciones, mirar todo lo que el presidente firma. Sí, y esa es justamente la especialización de Rodrigo Ferrés. Y que va a ser el prosecretario de la Presidencia. En este caso, la Secretaría de Presidencia tiene mucho más que ver con coordinación más general, ¿no? Del tema del gobierno y el apoyo al presidente. Ahora, la calle con sentido más político, eso voy, ¿no? Sí, sí, en eso va a estar. Ahora, la calle Pou adelantó que su gobierno va a mantener, dijo, una comunicación muy fluida con la población. Se asegura que habrá un vocero de la presidencia. ¿Usted asumirá también esa responsabilidad? Bueno, veremos, porque todavía está por definirse en qué forma se instrumenta eso, si son comunicaciones diarias sobre diferentes resoluciones, otro es comunicaciones institucionales de decisiones del gobierno. Me parece que en ese caso posiblemente, en algunos casos la hará el presidente, en otro caso la hará el secretario de la Presidencia. No nos estábamos refiriendo a eso. Si es lo cotidiano de ser transparente, Luis tiene en eso una linda decisión y obsesión de ser muy transparente, muy didáctico en la comunicación con la gente, las cosas que está haciendo el gobierno, para transmitirlo, para que entiendan, para que puedan saber que no es propaganda, que es información. Y bueno, ese tema diario posiblemente no, si es lo que está pensando él. Si es un tema de comunicación de decisiones de gobierno, o resoluciones de Consejo de Ministros, o resoluciones que tienen que ver con alguno de los ministerios, será el presidente o será el secretario. Pero no va a haber un vocero aparte, porque esa es una posibilidad que es una posibilidad que está arriba de la mesa. No está resuelto eso. No está resuelto. Y para terminar, ¿usted renuncia a su banca en el Senado para asumir este cargo? Hay toda una discusión jurídica sobre eso, ¿sabes? Hay una discusión jurídica sobre cómo la ley establece que los casos de ministros o secretarios no deben renunciar. Hay un artículo de la Constitución. Pues no renuncian a su banca y pueden ser y volver cuando quieran. Y los deja solo como esos casos, pero después hay un artículo y un inciso donde establece que en algunos casos ningún legislador podrá recibir otra remuneración electo por parte del Estado, excepto autorización previa a la Cámara, o sea, será la excepción. Sé que hay una discusión jurídica sobre en estos casos si con autorización se puede asimilar la situación de ministro o secretario. Es un tema adicional. Para mí lo importante es la función y obviamente no nos vamos a trabar una discusión política sobre esto. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Álvaro Delgado para profundizar en cómo va a ser su gestión como secretario de la Presidencia y sobre todo para entender algunos de estos cortocircuitos que se dieron ayer, apenas terminada la reunión de transición acá en la Torre Ejecutiva. Quedó confirmado ayer que el senador Álvaro Delgado será el secretario de la Presidencia en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Delgado acompañó al presidente electo en el encuentro que tuvo con el gobierno saliente en la Torre Ejecutiva. Estamos conversando con él esta mañana. Senador Delgado, ¿cómo evaluó el resultado de la visita ayer a la Torre Ejecutiva? Mira, en lo previo y en la visita, con algunas declaraciones de algunos actores de gobierno sobre cuál iba a ser el proceso de transición, auspicioso. En la visita fue una visita muy cordial, que tuvo dos partes. La primera es una reunión mano a mano entre Luis Lacalle Pou, el presidente electo, y el presidente actual, Tabaré Vázquez. El equipo que lo acompañamos, con el prosecretario, con la señora Arbeleche, con Nicolás Martínez, con Beatriz Arquimón, tuvimos una sala al lado, con Roballo, con Álvaro García y alguien más. Y estuvimos ahí discutiendo sobre algunos temas de transición. Seguimos hoy a las 11 ahora con el secretario y el prosecretario de la Presidencia. Nos vamos a reunir el doctor Ferrés y quien habla.
O sea, hoy mismo ya continúa el trabajo. Sí, sí. Y también sé que hay una reunión de Acción Arbeleche 11:30 con parte del equipo económico, acompañada de parte del equipo económico entrante. Y fue una reunión, obviamente la reunión privada es privada, pero Luis habló de un tema personal y político y salieron los dos muy contentos, una reunión auspiciosa, muy franca. Sí, había asperezas que limar, ¿no? La relación entre los dos había sido fría y en algunos momentos caliente, al revés, ¿no? Muy complicada. Sí, Luis dijo, creo que en algún medio de comunicación ayer, que quemó todas las facturas previas y que en esto había que mirar para adelante, y la reunión en términos, él la valoró mucho más en términos personales que políticos, y fue así, y puedo decir así porque estuvimos después hablando un largo rato al respecto, y después una reunión más formal, más protocolar sobre algunos temas de la transición. Anunciamos que hoy íbamos a empezar formalmente la transición, más allá de lo protocolar de ayer. Luis le llevó al presidente electo algunos planteos, se llevó del presidente electo una hoja de ruta de cómo él entendía que podía ser la transición para que lo estudiara, una especie de metodología de trasiego de información, y bueno, consistió en eso simplemente, y hoy empieza la transición en los hechos con el flujo de información centralmente, y después cuando estén designados los ministros en cada uno de los ministerios. Ahora, ese ambiente amable, ese ambiente cordial se complicó un rato después, cuando se conocieron las declaraciones del ministro de Industria, Guillermo Monsecchi, confirmando que hasta el final del mandato no habrá ajustes de tarifas. O sea, en enero no tendrá lugar el aumento tradicional, que algunas veces ha sido por IPC, algunas veces por algo menos del IPC, dependiendo además de las empresas públicas. Esa posibilidad y a veces por algo más del IPC, ¿no? Esa posibilidad que ha ocurrido en distintos comienzos de año, esta vez, dice el gobierno saliente, no se va a utilizar. En la noche, la calle Pou, en las entrevistas que dio en televisión, se mostró molesto por esa determinación. ¿Cuál es el problema, concretamente? Hay que remontarse al año 2014, cuando Mujica deja la presidencia en enero, hace un ajuste de tarifas, un tarifazo de $500 millones para dejarle caja. Venía bastante compleja la caja al gobierno actual de Tabaré Vázquez. Yo posiblemente tengo la presunción, no lo puedo asegurar, que quizás si otro hubiera sido el resultado, otra hubiera sido la actitud. A ver, lo que usted dice es lo que dijo ayer el propio Lacalle, que tiene la impresión de que de haber triunfado Daniel Martínez, pero son impresiones personales que en realidad son secundarias. Forma y fondo, me parece que en esto hay que ser muy cauteloso, muy cauteloso. Primero la forma, y me parece que en esto importa mucho cuando estás en un proceso, arrancando un proceso tan sensible de una transición, de un gobierno que se va a un gobierno que entra con una característica muy especial, son de diferentes partidos, y el gobierno que se va viene gobernando por 15 años con mayoría propia. Nosotros aspiramos, porque no lo doy por descartado, es más, estoy convencido que va a ser así. Aspiramos a una transición fluida y abierta, independientemente de las auditorías que están comprometidas. Fue un compromiso electoral del presidente electo de la calle Pou, hacer de toda la administración central, de los organismos descentralizados y de las empresas públicas. Por eso hablo de la forma, porque si bien es verdad que un gobierno hasta el último día, y eso lo dejamos claro siempre, la responsabilidad para bien o para mal siempre es del gobierno que está en funciones. Cuando se superponen, porque hay un gobierno electo y otro en funciones, y hay voluntad de hacerlo, muchas de las decisiones, históricamente puede haber pasado, y pasó en Uruguay, que hay transiciones largas, porque no es como Argentina, que quizá demoran menos de un mes. Acá hay transiciones de 3 meses. Se estilaba mucho en que todo aquello que pueda condicionar, influir o afectar positivo o negativamente el gobierno siguiente, y se tengan que tomar el gobierno en curso, el gobierno funciones, hubiera un ámbito de consulta previa, más allá que la última decisión siempre la tiene el gobierno en funciones. Sí, hay un caso típico en ese sentido, que es los ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Son ascensos que
se efectivizan en el mes de febrero. Bueno, ha pasado tantas veces que en el verano de la transición de un gobierno a otro se negocia, se acuerda a quiénes van a corresponder esos ascensos, ¿no? Nos va a pasar en este verano que el 1 de febrero se generan unas vacantes, creo que son 6 o 7 vacantes de generales, con lo cual hay que ascender a coroneles, ¿no? Uh-huh. De esto, por ejemplo, se habló ayer en la reunión entre las dos delegaciones. Luis me conta que Armadas. El presidente electo le presentó al presidente actual una serie de aspiraciones de temas a discutir. Obviamente estaba el tema tarifario, el tema ajustes salariales, el tema Fuerza Armada, el tema de designaciones de otros cargos que necesitan venias, que condicionan por muchos años para adelante, entre otras cosas, ¿no? Hay temas para resolver. Me conta que le planteó, obviamente son reuniones... Que el doctor Lacalle Pou le planteó al doctor Vázquez una serie de temas a conversar en este periodo de transición. Poner en la agenda de la transición. ¿Uno de ellos era tarifas? Sí, lo dijo públicamente, creo, Luis, que el tema de tarifas, saber cómo el gobierno iba a trabajar en el tema de tarifas, en enero, que generalmente se ajustan, cuando viene el ajuste del IPC, se ajustan los salarios y se ajustan las tarifas, por lo menos el componente salarial de las mismas, ¿no? Lo que tiene que ver. Después las tarifas, ves cómo se ajustan en función de cómo impacta el costo salarial dentro de ellas, o la evolución de otros indicadores. No necesariamente es el único elemento. Pero... ¿Por qué hablaba de la forma entonces? Porque la forma a mí me generó cierto ruido, porque mientras estábamos en esa reunión, y en un tono muy cordial y muy abierto, y lo quiero decir y lo quiero reconocer, nos enteramos después que 10 pisos, 11 pisos más abajo, el ministro de Industria estaba anunciando que iba a haber un ajuste salarial aparentemente por IPC, pero ninguna de las tarifas públicas iban a ajustar en ningún sentido, por nada, ni siquiera por el IPC o por menos el IPC, no iba a haber ajuste de tarifas públicas, además en modo plano, o sea, involucró a todas las empresas que tienen tarifas o con precios regulados de servicio, ¿no? Con situaciones muy diferentes entre todas las empresas públicas. Eso obviamente nos sorprendió, muchísimo nos sorprendió. ¿Le sorprendió que a la misma hora el ministro Monsecchi hiciera ese anuncio? Sí, porque obviamente no es una decisión solamente del ministro Monsecchi, ¿no? Es una decisión tomada por el gobierno. Y la verdad que me parece que no solo me sorprendió, sino me generó cierto grado de... un sabor agridulce, ¿no? Un cierto grado de decepción de decir, bueno, pero estamos empezando una transición, tratando de ponerle todos los temas arriba de la mesa. Del otro lado sentimos que hay voluntad de hacer una transición ordenada y poner todos los temas arriba de la mesa. Si bien esto puede llegar a ser una noticia que podemos compartir o una buena noticia, la verdad que me hubiera gustado saber qué es lo que va a pasar con las empresas públicas, más allá del tema del costo salarial o del impacto del IPC sobre la masa salarial y cómo incide esto sobre el costo del servicio final. Una especie de jugada ahí que no fue casualidad, que se hiciera simultáneamente ese otro anuncio. No voy a hacer muchas valoraciones. Parte de lo que seguramente Azucena Arbelecho hoy esté planteando en la reunión que tenga 11:30 con el equipo económico, tengo que saber cuál es el balance de empresas públicas que nos va a dejar el gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque en las tarifas públicas, obviamente que tiene una gran cantidad de componentes, inciden varios factores. Inciden los costos de generación, inciden los costos internos. Dentro de los costos internos tenés el tema salarial, que es uno de ellos, donde sí hay un ajuste por IPC, si es lo que determina el gobierno. Tenés la variable de dólar, que es un tema importante, pero después hay una cantidad de componentes que tienen que ver con costos internos que no tienen que ver con estos dos indicadores que yo te mencioné, que tienen que ver con la eficiencia, con la mejora de gestión. Y yo creo que en vez de hacerlo mejor, se han ido agravando, porque nuestra concepción, y que la seguimos manteniendo, y obviamente el gobierno lo que hace es adelantar una rebaja en las tarifas públicas de la que teníamos previsto nosotros. Nosotros dijimos, vamos a generar un ahorro de $900 millones, gastando mejor y ahorrando.
con dos objetivos: mejorar las cuentas públicas, un déficit fiscal muy complicado, de 4.7 ahora, 4.8, algunos dicen que va a llegar a 5, histórico en Uruguay, hace 32 años que no existe, y después tratar de bajar por lo menos las tarifas públicas en dos organismos que nos parecían muy sensibles, uno que tiene que ver con la producción y con la gente, que es la energía eléctrica y el combustible. Para eso... O sea, el plan del gobierno electo era recorrer el primer año logrando ese ahorro de $900 millones en el gasto público y en función de esos resultados después bajar tarifas. Sí, hacerlo además de un modo sustentable, que no solamente no ajusto por IPC aunque tenga que ajustar los salarios, porque los salarios hay que ajustarlo igual, lo que hacen es aumentar el rojo, sino hacemos lo otro que hay que hacer, que es mejorar la eficiencia y la gestión de las empresas públicas. Ahora, te voy a poner un ejemplo. ANCAP acaba de absorber el tema de Montevideo Gas, que le implica una pérdida adicional, ¿no? Y que todavía estamos esperando que el gobierno determine cuál es el plan de concesión nuevamente a privados, como se comprometió el ministro ante nuestra convocatoria hace 5 meses en el Parlamento. Bueno, ese tipo de cosas, digo ANCAP porque es uno de los ejemplos, hay algunos de inversiones de UTE, pero está hasta el tema del fideicomiso del boleto, que para nosotros es un tema importante, tenemos que buscar una fuente de financiamiento quizá alternativa, está el tema de la mezcla de biocombustible, yo qué sé, en ANCAP hay una cantidad de elementos que administrativamente nosotros entendemos que debe mejorar la gestión para que sea sustentable una baja en el surtidor a la gente. Repito entonces, el orden que ustedes tenían previsto era recorrer el primer año aplicando las medidas de ajuste del gasto público para bajarlo en $900 millones y después, o sea, a comienzos de 2021, rebajar tarifas. Esa era la idea. Y partían de la base de que este gobierno, el gobierno saliente, en enero iba a ajustar las tarifas. ¿Ustedes suponían que las iba a ajustar por IPC, por ejemplo? Nosotros pensábamos que, como lo venía haciendo, iba a haber un ajuste de tarifas, sobre todo con una variable que tiene que ver con el indicador salarial. Pero vio que lo que se está discutiendo desde ayer, de mañana o desde el mediodía, es que en realidad este anuncio ya existía. El anuncio que ayer hizo Monsecchi ya existía, y efectivamente, si uno va a Presidencia de la República, encuentra el 29 de julio un título que dice: Gobierno no aumentará tarifas públicas este año. La frase textual de Monsecchi en aquel momento en conferencia de prensa era: no habrá ajustes a la suba en las tarifas públicas hasta fin de año e incluso hasta el final del periodo de gobierno. Yo los datos que tenía es que no iba a haber durante el año, que era un tema así acordado, sobre por lo menos, yo sé la discusión, lo que pasa es que yo sé la discusión que está pasando en los directores de las empresas públicas, donde ya estaban evaluando muchos de ellos cuánto iban a incrementar las tarifas, que en realidad, a ver, en algunos casos podía ser por debajo del IPC. Yo creo que el caso de UTE, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, como bajó tanto el costo de abastecimiento a la demanda, hay otras posibilidades de trabajar. Pero a ver, nosotros obviamente la baja de tarifa siempre es una buena noticia, vamos a entendernos. Yo por eso cuestioné la forma y separé la forma del fondo. Sí, porque siempre es una buena noticia. Recordemos la polémica de cada mes de enero, cuando el gobierno ajustaba tarifas por IPC, por ejemplo, y la oposición salía a cuestionar diciendo tarifazo, ¿no? Por ejemplo, en los casos de la UTE, donde podían ajustarse por menos del IPC, o sea, cubrir la parte salarial del costo de producir energía, pero en lo demás, como había mejorado la gestión de la UTE, había una gran hidraulicidad, había 1.400 megavatios de energía más barata y renovable en el sistema, podían bajar el costo de factura eléctrica a los hogares. Esa era la discusión. Sí. Tan es así que el propio gerente de UTE tenía una propuesta, una rebaja de un 7 a un 10%, e independientemente de cómo había que ajustar la parte componente salarial de las tarifas. No sé si me queda claro. Sí. Pero desde el Frente Amplio, desde ayer, cuando empezó esta discusión, lo que se replica es: ¿cómo es esto? Cuando hacíamos ajuste de tarifas en el mes de enero, nos acusaban de estar aplicando tarifazos. ¿Qué pretendía el gobierno electo? ¿Que en enero hubiera otro tarifazo? No, sin duda que no. Nosotros, la parte salarial me parece que había que absorberla. Pero, a ver, reitero, forma y fondo. La forma para nosotros era importante porque en el mismo momento donde estábamos hablando con el gobierno electo de empezar una transición donde todos los temas estén arriba de la mesa,
y hay temas para resolver en todas las empresas públicas. Parte de la charla que va a tener hoy Azucena Arbelecho con Álvaro García va a ser sobre ese tema. Quizá no fue la mejor forma de empezar, pero yo sigo apostando al vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo que en esto, más allá de la situación puntual de ayer, que reitero, no nos gustó, nos pareció que no fue una situación que por lo menos esperábamos, y a mí me sorprendió y me decepcionó un poco. Yo sigo apostando al vaso medio lleno siempre. En el tema de fondo, la noticia de la rebaja de las tarifas públicas siempre es una buena noticia. Lo que hicieron es adelantar una rebaja y nosotros teníamos previsto hacerla. Lo que pasa en nuestra rebaja quizá iba a ser un poco más responsable. Pero entonces, iba a ser un poco más responsable porque tenía que ver con el ahorro general, tenía que ver con la mejora de gestión de las empresas públicas. ¿Sabes para qué? Para hacerla más sustentable. Esa debería ser la palabra. Nuestra rebaja era más sustentable que esta de ahora, pero bienvenido. Lo que hicieron es adelantar una rebaja que nosotros habíamos anunciado. En términos reales, ¿no? Al no ajustar por IPC ni por nada, se produce una rebaja. En realidad es una rebaja, no es una rebaja en términos de precios, sino en términos reales. Ahora, si la preocupación es el impacto en las cuentas públicas de esa decisión de no aumentar las tarifas, el 1 de marzo el nuevo gobierno puede aumentarlas. Supongo que no es algo que le haga muy feliz, pero digo, si se trata de evitar el impacto negativo en la cuenta pública. A ver, nosotros tenemos un compromiso muy firme, Emiliano. Faltan casi 3 meses para empezar el nuevo gobierno. Tenemos un compromiso muy firme con el bajar los costos del Uruguay. Y el tema tarifas es uno de los componentes del costo del Uruguay. Y tenemos un compromiso muy firme en no aumentar impuestos y en bajar las tarifas de luz y energía y combustible. Así que esta es una realidad, nosotros tenemos que trabajar sobre la realidad. El gobierno se adelantó en una jugada que no exenta de picardía. ¿Para usted hay una cierta picardía en esto? Y obviamente aparentemente podría haber cierta picardía, más allá de la decisión política legítima que puede tener todo gobierno. Yo no la discuto y creo que eso tiene que quedar claro. Me parecía que en un proceso de transición por lo menos se podría haber anunciado. ¿Y tiene la esperanza de que todavía haya un margen? Digo porque estoy repasando las declaraciones de Monsecchi estas del mes de julio. En el título dice: no habrá ajustes a la suba en las tarifas públicas hasta fin de año e incluso hasta el final del periodo de gobierno. Entrecomillado, ¿no? Pero más adelante hay un matiz, dice: damos absoluta seguridad de que no habrá ajustes a la suba de tarifas públicas por lo que resta de 2019 y probablemente hasta el final del periodo de gobierno. Bueno. ¿Usted se está agarrando en el probablemente? ¿Sabe lo que pasa? Durante muchos años, pero durante seguramente, el gobierno actual, y he sido muy crítico en varias empresas públicas, no tuvo las decisiones que había que tener para generar los cambios estructurales o de gestión o de eficiencia para hacer sustentable una mejora en el servicio y una mejora en el costo del servicio, o sea, una baja del costo del servicio, tanto en ANCAP, tanto en otros organismos. Y la verdad que el gobierno hasta ahora priorizó otra cosa, priorizó la recaudación. Parte de esto, por ejemplo... En ANCAP hay todo un proceso de transformación, después del problema serio, después de la capitalización, sí. Hay un proceso de adecuación. De por medio, apareció ahora Montevideo Gas, que lo absorbe ANCAP, con una empresa que da pérdidas. Acaban de reasumir a los trabajadores que por mala conducta habían sido despedidos de Montevideo Gas en su etapa de concesionada a un privado, los acaban de absorber nuevamente. Sé que hay una discusión grande en eso y sé que además en los directores de las empresas públicas estaban viendo cuál era la propuesta que le hacían al Poder Ejecutivo para corregir el tema salarial, porque el tema salarial se iba a corregir como se hace todos los eneros. Además hay un tema adicional: todos los eneros hay que ajustar el IMESI, ¿no? Está el IMESI también. El IMESI tiene una recaudación de cerca de 500 y pico millones de dólares por año, ¿no? Bueno, es hasta por el IPC que hay que ver qué va a hacer el Poder Ejecutivo. Me parece que esta es de las cosas que tenemos que saber en la transición. Sería bueno saberla. La responsabilidad siempre es del gobierno que gobierna hasta el último día de su gestión, pero me parece que si hay una transición y voluntad de hacer transparencia y flujo de ida y vuelta, me parece que estas cosas... Senador Delgado, ayer de tarde hubo otra novedad en este proceso de transición. Vino de afuera, de la calificadora de riesgo Fitch Rating.
Esta que tiene a la deuda de Uruguay ubicada en la categoría Investment Grade, pero en el escalón más bajo, con perspectiva negativa. Dice una serie de cosas. Si bien la calle Pou se comprometió a abordar los obstáculos clave para la competitividad, incluida la reducción de las tarifas de servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles, la composición ideológica diversa de su coalición podría obstaculizar reformas ambiciosas. Dice además, el compromiso del nuevo gobierno de contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos podría ser difícil. Los planes de ahorro de $900 millones anuales enfrentan cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación. Dice además que partes de la agenda de crecimiento del gobierno, por ejemplo, recortes de tarifas de servicios, podrían entrar en conflicto hasta cierto punto con la consolidación fiscal. ¿Cómo le resultó un comunicado así? La verdad que es un comunicado muy condicional, ¿no? Podría. Obviamente hay conceptos que los respeto pero no los comparto, de la flexibilización laboral y otras cosas más. Sí está muy claro que hay un compromiso de la calle Pou sobre la rebaja de tarifas, sobre la mejora de las cuentas públicas y sobre una decisión política de no poner más impuestos que está corroborada y firmada por todos los miembros de la coalición. Que pongan el signo de interrogación me parece que es un dato, yo lo tomo como positivo, sí, porque nos obliga, ¿sabes qué? A la mejora constante, a la mejora continua, como los ISO 9001, que hay un concepto de mejora continua. Bueno, me genera eso. Bueno, vamos a ir demostrando todo el tiempo en ese podría, porque lo ponen condicional de que les va a quedar en que podrá. Se detiene, por ejemplo, en la medida de habilitar la importación de combustibles refinados, que figuraba en el programa del Partido Nacional, pero después no se incluyó en el compromiso por el país, el de la coalición multicolor, dice, debido a que ahora se está acordando con fuerzas ubicadas más a la izquierda. Esa es prácticamente la expresión que utiliza, ¿no? Habla de otras cosas más, ¿no? Habla de precio de paridad de importación. El compromiso por el país de los 5 partidos políticos, que es histórico, habla de llevar los combustibles a precio de paridad de importación, particularmente con la región. Claro, pero y eso hay un compromiso muy firme del gobierno, de los cuales se va a cumplir. Y más allá del podría, yo le puedo anunciar que se va a hacer. Pero anota que esa medida, la de importación de combustibles, quedó afuera, como que le preocupa que haya quedado afuera. Quedó en carpeta. Quedó en carpeta en discusión, Luis está convencido de ese proceso. También es verdad que no es un elemento que condicione exclusivamente la baja de los combustibles, no asegura la baja del combustible. Es un elemento más de lo Es una medida polémica. Es una medida polémica, pero que no asegura simplemente la baja de los combustibles. Tenemos que ir transitando otra cantidad de medidas que tiene que ver para la interna de la empresa pública, para la interna de la empresa. A mí me interesa que ANCAP sea eficiente y pueda tener precio de paridad de importación. Para eso hay 5, 6, 7 medidas que la podemos discutir, la tenemos bien claras, que hace que el precio en el surtidor valga lo mismo que lo valga importar. A eso tenemos que ir, que sientan los uruguayos que su empresa pública y por ende las empresas del resto privadas del resto del Uruguay tengan un precio de paridad de importación, que es lo que importa, en un combustible más barato. El instrumento importa, me importa mucho más el objetivo y lograr el objetivo, que es en el surtidor un precio más barato de combustible y un precio de luz, de tarifa de luz, factura de la luz más barata para la gente. Senador Delgado, para terminar, otro tema, diría más global, a propósito de la administración que viene. Tanto la calle Pou como usted han hablado de que hay que unir a la sociedad. Por ejemplo, en el discurso del sábado pasado en Quibón, la calle Pou dijo: el proceso que se inicia el 1 de marzo no puede ser cambiar una mitad del país por la otra. Usted ha hecho varias declaraciones en esa línea, acá mismo, al día siguiente de la segunda vuelta, o en búsqueda del jueves pasado. Comillas, el resultado del balotaje fue un mensaje de humildad para gobernar con más responsabilidad para las dos mitades. ¿En qué están pensando concretamente? A ver, acá hay dos procesos que obviamente tienen relación. Primero, el resultado de la elección del 27 de octubre, que notoriamente más de 6 de cada 10 uruguayos decidieron cambiar, y que además decidieron cambiar en forma plural. Les dieron la mayoría
a una serie de partidos políticos de la oposición. Eso fue un mensaje notorio. Tan es así que Luis, que había construido una relación de coincidencia, lo hizo durante toda la campaña para octubre con partidos que competían en la oposición, pero que iban a ser cooperantes después, y Luis insistía en mostrar las coincidencias en los programas de gobierno del Partido Nacional, con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con el Partido de la Gente y con el Partido Independiente. Esa misma noche tuvimos el anuncio de los candidatos de apoyar a Luis y Beatriz. 2 días después, el anuncio de los partidos que convocaban a sus votantes institucionalmente a votar la fórmula de Luis y Beatriz. 2 días después, un hecho histórico, un documento programático firmado por los 5 candidatos a presidente de 5 partidos políticos, que se llama Compromiso por el País, con un documento programático de 13 puntos, que está muy claro lo que vamos a hacer en materia de seguridad pública, urgencia, que es un tema de emergencia nacional, el tema del empleo, que es el segundo tema que le importancia a la gente a nuestro juicio, el tema de educación, el tema de inserción internacional, el tema medio ambiente, bueno, en casi todos los temas. Eso que está bien claro y que determina una coalición de gobierno que va a gobernar y que se tenía que ratificar en un balotaje, que el presidente coincidiera con una mayoría parlamentaria que estaba determinada en octubre de 56 diputados y hasta ese momento 17 senadores, ahora 18 con Beatriz Argimón. Obviamente pasó por otro filtro, que era el balotaje del 24 de noviembre, donde, si una circunstancia que yo lo menciono en el reportaje de búsqueda, donde las diferencias fueron menores a la esperada, ¿no? Nosotros sabíamos que se iban a achicar las diferencias. En realidad Luis pasa del 39 del 28 y pico por ciento, 29 al 48 y pico, casi 49, y el Frente pasa del 39 al 47. Sí, en la entrevista del País el domingo le preguntan sí. a Lacalle Pou si en algún momento de la noche del domingo pensó que perdía, y él contesta, puede ser. Hasta ese punto, yo estaba convencido que no. Hasta ese punto llegó la cosa. Sí, que estaban a achicar las diferencias, nosotros estábamos convencidos del resultado, y después que se cerraron los circuitos y vimos los observados. Pero te comento por qué. Tú tuviste acá el otro día a Alberto Volonté en su elección, donde él fue candidato contra Sanguinetti, y la diferencia fueron, creo, 20.000 votos y algo así. Hubieron el doble de observados que hubieron ahora, y sin embargo esa noche se reconoció y pasó en muchas oportunidades a lo largo de la historia del Uruguay con diferencias menores de los 29.000 votos, de los 30.000 votos que superaba Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, con 35.000 observados, que ya habían tenido una etapa hace un mes, donde la tendencia era que el 26% de los observados votaban al frente y no más. Pero volviendo que se confirmó. Entonces, yo voy ahora al mensaje, que es lo que importa. Y lo que importa es que hubo, obviamente, un resurgir de una militancia frente amplista, de factores multicausales que hicieron que la diferencia se achicara. Y el mensaje, o por lo menos como entendemos el mensaje, es que el Uruguay termina en los hechos por preferencias en 2 mitades, una un poquito más grande que la otra. El desafío de Luis y del gobierno todo entero es trabajar con mucha humildad, con mucho diálogo, con mucha sensibilidad y obviamente con mucha acción, porque en esto diálogo no quiere decir consulta ni delegar la autoridad, porque las decisiones hay que tomarlas, pero tener el mensaje de que el país de las mitades, una un poquito más grande de la otra, hay que empezar a surcirlo. Que no es la estrategia, como yo siento que la han ido fomentando durante mucho tiempo, de ir profundizando las diferencias. Es más, yo parto de la valoración, y me parece positiva, que durante 4 días, como Daniel Martínez no reconoció ese domingo el 24 que Luis era el ganador, Luis no se pudo autoproclamar, pero que todos sabíamos cuál era el resultado. Durante 4 días el Uruguay en calma esperó que la Corte se pronunciara o que fuera irreversible en los hechos numéricamente esta diferencia. Y eso habla muy bien de la democracia uruguaya, habla muy bien de la sociedad y habla muy bien de, o por lo menos con mucha expectativa de lo que queremos hacer, y dando señales de que el Uruguay tenemos que trabajar todos juntos y tratando de surgir. Ojalá haya muchos Milton. Con Milton fue el que estuvo con él y su hijo en el acto del sábado en Quibón, con la bandera del frente, y dijo: soy un rabioso frente amplista, pero quiero que al país le vaya bien. Y seguramente hay mucho Milton a lo largo y ancho del Uruguay que quiere lo mismo, y nosotros tenemos que trabajar para los que no votaron y gobernar también para los que no votaron, pero quizá con mucho más cuidado para quienes no votaron. Ahí está.
Por eso le preguntaba, y teniendo en cuenta que usted ha sido muy insistente en esto, ¿en qué está pensando en términos prácticos? Por ejemplo, en la relación con el Frente Amplio, cargos en organismos de contralor, claramente sí, los va a tener. No, más que eso, Emiliano. Cargos en directorios de entes Por autónomos. Eso, yo estoy hablando de organismo contralor, estoy hablando de empresas públicas. Luis ha manifestado concretamente que va a haber participación de la oposición del Frente Amplio en las empresas públicas, igual de lo que tenemos hoy, porque nos sirve como contralor político, más allá del contralor social. Pero además, por ejemplo, ¿está previsto crear algún mecanismo permanente de intercambio, de diálogo? Lo estamos teniendo y lo estamos generando, Luis, en esta transición, además de la transición que empezó ayer formalmente, empieza hoy operativamente, de vínculo con el gobierno actual. La idea es también generar los vínculos y las reuniones que ya lo venimos teniendo con los sectores sociales, cámaras empresariales, PIT-CNT y partidos políticos, entre ellos reuniones con el Frente Amplio. ¿Ya ha tenido señales de buena disposición del otro lado? Sí, yo la valoro que sí. ¿Quién, yo la por valoro ejemplo? Que sí. Declaraciones de Javier Miranda como presidente, del propio Mujica, cómo sería el estilo de oposición. Obviamente el Frente Amplio definiría el interlocutor. Pero a ver, nos conocemos hace tiempo, tú sabes que hemos cultivado un buen vínculo con todos, con actores de un lado y del otro, y además con el Frente Amplio, con el cual tenemos un vínculo con todos los sectores en forma permanente. Te adelanto más, con el PIT-CNT ya hubieron contactos para coordinar una reunión y bueno, y se va a formalizar en estos días. Álvaro Delgado, senador electo. Bueno, senador saliente, senador electo, pero futuro secretario de la Presidencia. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan varios temas para seguir de cerca, así que en cualquier momento retomamos el diálogo. Muchas gracias, Emiliano.